Bienvenidos a la Rueda Sagrada y la continuación de esta serie sobre las enseñanzas e historias de la vida del presidente Russell M. Nelson. Este tema es diferente a lo que normalmente comparto aquí en este canal, que típicamente son temas doctrinales y otros videos sobre las enseñanzas de las Escrituras. Aquí les estoy compartiendo algo sobre la vida de nuestro profeta actual. Si ustedes son nuevos al canal, les invito a que puedan suscribirse al hacer clic en el botón rojo que se encuentra aquí abajo. Después, por favor, hagan clic en la campanita y seleccionen la opción de recibir todas las notificaciones del canal. Así sabrán cada vez que salga un nuevo video para ustedes en este canal. Con respecto a los otros videos que les he mencionado, les invito a que puedan ver esta serie de la dosis diaria de Ven, Sígueme, edición del Libro de Mormón. Esta imagen que están mirando en la pantalla es la portada del tercer video en esta serie para este año. Estaré haciendo estos videos a lo largo del año, tal como he hecho durante los últimos 2 años sobre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Ahora que nos toca el Libro de Mormón, vamos con esta serie donde pueden disfrutar de unos pensamientos espirituales breves con una aplicación a sus vidas. Les invito también, por último, a ver este video que trata un principio específico con un estudio más profundo dentro del primer libro de Nefi, capítulo 3. El título se llama Iré y haré porque sé, y ya hablamos sobre ese principio. En esta serie haré más o menos unos 40 videos cuando acabe toda la serie durante este año. Estos videos los estoy sacando típicamente los domingos. Serán los días en los que estaré compartiendo este tema de los estudios en el Libro de Mormón. Ahora bien, mis queridos hermanos, espero que puedan disfrutar de estos videos. Continuemos ahora con esta biografía de la vida de Russell M. Nelson. Durante casi 5 años, el elder Nelson cruzó el Océano Atlántico de un lado a otro buscando reuniones con funcionarios gubernamentales y tratando de promover los intereses de la iglesia en Polonia, Checoslovaquia, Yugoslavia, Bulgaria, Rumania, Hun- Hungría, la República Democrática Alemana, Turquía, Estonia, Ucrania y la Unión Soviética. Y eso sin contar los viajes a Washington, D.C. para reunirse con embajadores y otros dignatarios de los países que supervisaba en la obra. Ellos nunca lo estimaron a él y rara vez fue bienvenido. Muchos líderes gubernamentales nunca darían entrevistas a un hombre que profesaba fe en Dios. Con el tiempo, en el camino tuvo frustraciones, pero también ayuda. Fue tratado mal en algunas circunstancias y amablemente en otras. Fue espiado por policías secretas y luego recibido como amigo por funcionarios que llegaron a conocerlo. Se le vio de manera sospechosa en algunos lugares apartados, mientras otras personas lo buscaban para una consulta médica. Algunos viajes parecían completamente inútiles, mientras que en otros se abrieron puertas que nunca se planeó que se abrieran o que se creyera que lo harían. Sus experiencias en Checoslovaquia fueron representativas de otras. Después de una serie de almuerzos y reuniones en Washington, D.C., con varios dignatarios de perdón, Checoslovaquia, los eldres Nelson y Ringer tuvieron una reunión inicial con Vladimir Yanko, viceministro, viceministro y director de la Secretaría de Asuntos Religiosos de la República Socialista Soviética de Checoslovaquia. El señor Yanko no tenía ningún interés en tratar con esos funcionarios que representaban a una, entre comillas, iglesia estadounidense. Si iban a hablar sobre asuntos de religión, quería hacerlo
con un compatriota checo. Fin de la charla y fin de la reunión. Era duro, dijo el elder Nelson, sin dar más detalles. Como hermanos de la iglesia, se disculparon y fueron a a la casa de un devoto presidente de distrito, Jerry Snedderfler, y su esposa Olga, los que se ven ahí en la imagen de la pantalla. Ellos valientemente habían brindado liderazgo a los santos de los últimos días checos durante los años de opresión comunista. Los santos de los últimos días se habían reunido discretamente en ese tiempo, incluso a veces en secreto, en el humilde apartamento de los Snedderfler, que estaba adornado con 23 cuadros de templos a los que en ese momento no tenían ninguna esperanza de poder ir. Sin embargo, su apartamento estaba lleno del espíritu. El elder Nelson les explicó la razón de su visita, que el señor Yanko solo trataría con un ciudadano checo. Jerry le dijo: no podemos pedirte que hagas esto porque sabemos que te puede costar la vida o mínimo una sentencia de cárcel. Cuando tuvieron esa reunión, el anterior presidente de Checoslovaquia, Václav Havel, estaba en prisión por apoyar la libertad de religión, que muchos en ese país todavía creían que era incompatible con el dogma del comunismo. Al percatarse bien de lo que se estaba comprometiendo, Jerry respondió: lo haré, es para el Señor. Tan pronto como dijo esas palabras, Olga comenzó a llorar, pero luego agregó rápidamente: lo haremos por el Señor. Jerry hizo lo prometido y se reunió con funcionarios checos, lo que lo colocó inmediatamente en una lista para ser vigilado, pues el gobierno lo vigilaba día y noche. Él y Olga renunciaron a su privacidad y en ocasiones fueron amenazados con quitarles todo lo que tenían por causa de la iglesia. Después de un tiempo, el elder Nelson regresó a Praga para tratar de entablar un diálogo con Janko, pero esta vez se negó incluso a verlo, a pesar de tener miembros checoslovacos con los que ese funcionario también podía tratar. El elder Nelson había topado con una pared de ladrillos, y esa pared de ladrillos era Yanko. Entonces intervino el Señor, dijo él. La posterior revolución llamada de terciopelo, en la que no se derramó ni una sola gota de sangre para derrocar al comunismo, dio como resultado nuevos líderes gubernamentales. Al poco tiempo, a los elders Nelson y Ringer, acompañados por el presidente Snedderfler, se les confirmó una reunión con Joseph Hromadka, el nuevo viceprimer ministro de la República de Checoslovaquia. Una vez más, el elder Nelson voló a través del Atlántico. Esta vez sabía muy bien cómo llegar a la oficina correcta, relató el elder Nelson. Podría haberla encontrado con los ojos vendados en ese momento. El señor Hromadka estaba dispuesto a escuchar nuestra historia, que simplemente estábamos pidiendo el reconocimiento legal de la iglesia para que nuestra gente pudiera adorar dignamente. El señor Hromadka respondió que el reconocimiento llegaría en breve y fue fiel a su palabra. El mismo día que el señor Hromadka prometió
que el reconocimiento legal llegaría pronto, el elder Nelson y el elder Ringer, el hermano y la hermana Snederfler y algunos otros miembros checoslovacos de la iglesia fueron al monte Karlstein, donde el elder John A. Widzow había dedicado el país el 24 de julio del año 1929. Allí el elder Nelson ofreció una oración de gratitud por la intervención del Señor a favor de los santos de los últimos días de ese país, pues después de años de supresión y adoración en secreto, pronto podrían adorar abiertamente. En un plazo razonablemente corto, la Iglesia recibió reconocimiento para ser una entidad legal y aún mejor, cuando llegó ese reconocimiento, se indicó que la Iglesia había estado allí desde 1929, literalmente un regalo del cielo para las almas incondicionales que discretamente mantuvieron a la Iglesia funcionando durante el periodo comunista. Entonces, lo que el Señor hizo por nosotros en Checoslovaquia, resumió el elder Nelson, fue quitar a Vladimir Yanko y darnos un hombre con el que pudiéramos hablar. Y también sentí que él honró el valor y la fe de Jerry y Olga Snederfler. Cuando el elder Nelson planteó la pregunta que les hacía con frecuencia a los dignatarios, ¿qué podría hacer la iglesia para ayudar a la gente de Checoslovaquia? Se sintió infundido de ánimo por la respuesta del señor Romadka. No necesitamos bienes materiales ni tecnología. Necesitamos un espíritu nuevo. Necesitamos valores morales y necesitamos que la ética judeocristiana regrese a nuestro programa educativo. Por favor, ayúdenos a hacer de este un tiempo de renovación espiritual para nuestra nación. A menudo la ayuda del Señor llegaba de formas inesperadas. Llegó el momento de abrir una misión en Polonia, pero ¿cómo se abre una misión sin un presidente de misión que hable polaco? ¿Y dónde se puede encontrar a una persona así? Eso estaba en el pensamiento del elder Nelson, cuando el 27 de octubre de 1989 asistió a la ceremonia para dar la bienvenida al nuevo presidente de la Universidad Brigham Young, Rex E. Lee, en Provo, Utah. En una recepción para celebrar el nombramiento del presidente Lee, el elder Nelson se encontró casualmente con Walter Whipple, profesor de polaco en el Departamento de Lenguas Germánicas y Eslavas de la universidad. El doctor Whipple acababa de regresar a la Universidad de Brigham Young después de una temporada de enseñanza en Polonia. ¿Quién se convirtió en el primer presidente de misión en Polonia? Fue el presidente Walter Whipple, quien también era un organista profesional y un ah, violonchelista consumado. El Señor provee, resumió el elder Nelson. He visto eso una y otra vez. Cuando no sabíamos qué hacer ante una situación, el Señor intervino y nos entregó la respuesta en bandeja de plata. Tendríamos que haber sido ciegos para no verlo. Cada uno de esos países era diferente, reflexionó más tarde el elder Nelson, pero el mensaje para mí fue el mismo. Trabaja con tu corazón, Bruce. Acepta los riesgos. Luego, cuando ya no puedas ir más lejos, yo te ayudaré. La apertura de Bulgaria demostró eso. El elder Nelson y el elder Ringer volaron a Sofía
Bulgaria, lo que se ve en la pantalla, el 30 de octubre de 1988 para las entrevistas del día siguiente. Llegaron tarde en la noche, en medio de una tormenta de nieve. El elder Nelson pensó que había hecho arreglos a través de un funcionario de la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos, con raíces en Bulgaria, para ser recibido en el aeropuerto y luego ser escoltado a la reunión correspondiente del día siguiente. Pero nadie apareció. Así que usando su familiaridad con el idioma ruso para llamar un taxi, llegaron a la ciudad. Desafortunadamente, el taxi los llevó al hotel equivocado y cuando descubrieron el error, su taxi se había ido y no podían encontrar otro taxi a esa hora. Era tarde, estaba oscuro y hacía mucho frío, y todo parecía indicar que sus planes habían fracasado. Así que caminaron arrastrando sus maletas a través de la nieve durante varias cuadras hasta que encontraron el hotel correcto. Su inicial frustración y decepción aumentaron al día siguiente, cuando se enteraron de que no se habían arreglado las entrevistas y, para más, no estaba claro con quién deberían tratar de reunirse. El elder Nelson pasó todo el día con un operador telefónico bilingüe del Hotel Sheraton tratando de encontrar al funcionario apropiado. Pero todo fue en vano. Estaban en un callejón sin salida y todo lo que podían hacer era orar por ayuda. Finalmente, a través de una complicada red de contactos con algunas personas, supieron que necesitaban ver a Tsiviatko, a- el apellido es muy difícil aquí, la verdad, eh, Vetskov, el jefe de asuntos religiosos de Bulgaria. Sorprendentemente, el señor Vetskov acababa de regresar a la ciudad y estaba disponible, pero estaba más enojado que una gallina mojada, recordó el elder Nelson. Había estado fuera de la ciudad y estaba atrasado en su trabajo, y ahora tenía en su oficina a dos miembros de una iglesia de la que nunca había oído hablar. Sus primeras palabras para nosotros fueron: Nelson, Ringer, mormones, nunca he oído hablar de ustedes. El elder Nelson respondió instintivamente: bueno, señor Vetskov, nosotros tampoco hemos oído hablar de usted, nunca. Creo que es un buen momento para que nos conozcamos. Esa declaración rompió la tensión y todos se rieron. A medida que avanzaba la reunión, Tetskov se animó un poco. Durante los siguientes 18 meses, el elder Nelson regresó varias veces a Bulgaria, donde hizo buenas relaciones con otros funcionarios y ayudó a hacer arreglos para que los misioneros y matrimonios mayores enseñaran inglés. Fue entrevistado por periodistas búlgaros y finalmente dedicó el país el 13 de febrero de 1990. El mensaje en Bulgaria, así como en todos los demás países, fue el mismo. No estamos aquí para hacer nada más que bendecir la vida de su gente, resumió el elder Nelson. Nuestros misioneros se ven a sí mismos como jóvenes e inexpertos en los caminos del mundo y, por supuesto, en principio lo son. Cuando finalmente se dan cuenta de los útiles que pueden ser, se convierten en un tipo de misioneros completamente diferentes. El Evangelio tiene el poder de ayudar a las personas a progresar, desarrollarse y enfrentar cualquier desafío que enfrenten. El elder Nelson pronunció esa verdad una y otra vez entre 1985 y principios de la década de 1990. En 6 años, él visitó la antigua
URSS 27 veces y varios otros países del bloque oriental. ¿Qué le enseñó esa ardua temporada en Europa del Este? Que no estamos solos, dijo él. Hay muchas personas que intervinieron en todo lo que ocurrió en Europa durante esa época. Creo que gran parte del progreso que logramos se debió a que el presidente Thomas S. Monson allanó el camino en Alemania Oriental y dedicó un templo allí en el año 1985. Eso cambió todo el panorama. Cuando más tarde se le preguntó qué aprendió de la asignación de abrir los países de Europa del Este para la predicación del Evangelio, particularmente a la luz de los muchos obstáculos de reuniones fallidas y los altibajos, el elder Nelson respondió simplemente: al Señor le agrada el esfuerzo. Él podría haberle dicho a Moisés: te encontraré a mitad del camino. Pero Moisés tuvo que ir hasta la cima del monte Sinaí. Él pidió el esfuerzo de Moisés, de Josué, de José Smith y de todos los presidentes posteriores de la iglesia. Él pide el esfuerzo de los obispos y de las presidentas de la Sociedad de Socorro, de Estaca, así como de los presidentes del quórum de élderes. Siempre hay una prueba que pasar. ¿Estás dispuesto a hacer cosas realmente difíciles? Una vez que hayas demostrado que estás dispuesto a hacer tu parte, Él te ayudará. En 1990 cambiaron las asignaciones del Elder Nelson en el Consejo de los Doce y fue relevado de su responsabilidad en Europa el 3 de junio de 1991. Él y el Elder Dallin H. Oaks, quien fue su sucesor como primer contacto para Europa, fueron juntos al apartamento del presidente Ezra Taft Benson para informarle que la iglesia ya estaba establecida en todos los países de Europa del Este. También le mostraron copias certificadas de los documentos que otorgaban pleno reconocimiento a la iglesia en la República de Rusia. Fue profundamente satisfactorio para el elder Nelson poder informarle eso al profeta, que le había asignado esa tarea casi imposible, y ver sus ojos brillar de gozo. Más tarde, el elder Nelson recordó también que el presidente estaba muy emocionado, pues eso había sido una especie de lucha para él, porque por un lado aborrecía el comunismo y por otro lado, él era el profeta de Dios para todo el mundo y sabía que el Evangelio era la respuesta para las personas que habían estado oprimidas durante tanto tiempo. Creo que se emocionó mucho con nuestro informe. Mientras el elder Nelson reflexionaba sobre lo que había experimentado durante los años anteriores, no pudo evitar recordar el histórico discurso del presidente Spencer W. Kimball a las autoridades generales y a los representantes regionales en 1974, cuando el profeta habló poderosamente acerca de ir más allá de la cortina de hierro y de bambú. A eso les siguieron exhortaciones a los miembros de la iglesia para que oraran a fin de que se abrieran las puertas de las naciones que aún estaban cerradas para la iglesia. Desde el llamamiento del elder Nelson al consejo de los 12 apóstoles, él había tenido un asiento en primera fila para observar desarrollarse el recogimiento de Israel.
Cuando el Señor dice que Él es capaz de hacer su propia obra, créanlo. Él quiere que progresemos. Él quiere que aprendamos. Y los testimonios tampoco llegan fácilmente. Uno tiene que trabajar para obtener un testimonio. Mi testimonio es mucho más fuerte que hace un año, porque sigo viendo cómo Él nos guía y nos conduce. Con esto, hermanos, hemos terminado con esta parte de la vida del presidente Russell M. Nelson. Se darán más detalles en el siguiente video. Sobre lo que hemos escuchado hoy, díganme, por favor, ¿qué aprendieron del profeta y qué les llamó la atención de esta parte de su vida? Dejen sus comentarios en la sección que se encuentra abajo y favor de compartir este video con los demás para que puedan disfrutar de estas historias de la vida del presidente Russell M. Nelson y ver los milagros del hecho de abrir las puertas de la obra en estos dos países, Checoslovaquia y Bulgaria. Favor también, hermanos, de invitar a los demás que puedan venir aquí al canal para poder suscribirse, para poder de igual forma disfrutar de los videos que les comparto con mucho gusto y que puedan disfrutar estas historias y enseñanzas del presidente Russell M. Nelson. Espero que aquí en este canal, La Arboleda Sagrada, ustedes hayan encontrado nuevamente su lugar apartado y especial, en este caso específico, para aprender algo más sobre la vida del presidente Russell M. Nelson. Nos veremos en el próximo video. Cuídense, mis queridos hermanos. Nos vemos. Chao.